Hablar sobre las alteraciones de la cognición y la conciencia. Nuestro grupo está conformado por Porrero Sarria, Darlene Dayana, Cayuya Daza, Ingrid Marcela y mi persona, Cruz Niño, Kathleen Stephanie. Iniciaremos hablando sobre la aproximación a las alteraciones de la cognición y la conciencia. La cognición y la conciencia son dos pilares fundamentales del funcionamiento humano. La cognición abarca los procesos mentales que nos permiten conocer, entender y procesar información, incluyendo la atención, la memoria, el lenguaje, el pensamiento y la toma de decisiones. La conciencia, por otro lado, se refiere al estado de ser consciente de uno mismo y del entorno, incluyendo la percepción de sensaciones, emociones y pensamientos. ¿A qué se le denomina inconsciente cognitivo? El inconsciente cognitivo hace referencia a un conjunto de procesos mentales que operan fuera de la conciencia y que influyen en nuestros pensamientos, emociones y comportamientos. Se diferencia del inconsciente freudiano en que no se trata de recuerdos reprimidos, sino de procesos que nunca han sido conscientes. Teorías sobre el inconsciente cognitivo. Hoy hablaremos de tres, las cuales son: teoría del procesamiento dual. Frederick Hertzberg propone que existen dos sistemas de procesamiento de información, uno consciente y otro inconsciente. El sistema inconsciente es rápido, automático y paralelo, mientras que el sistema consciente es lento, controlado y serial. La teoría del priming-Hermann sostiene que la exposición previa a un estímulo puede influir en la respuesta a un estímulo posterior, incluso si la exposición inicial fue subliminal. La teoría del aprendizaje implícito de Arthur Reber explica cómo se pueden adquirir habilidades y conocimientos sin ser conscientes de ello. Características del inconsciente cognitivo. Hablaremos de cuatro, las cuales son: procesamiento paralelo, donde se puede procesar información de forma simultánea a diferencia del sistema consciente, que es serial; automático, que no requiere atención consciente para funcionar; la influencia, que afecta nuestras decisiones, preferencias y comportamientos sin que seamos conscientes de ello; y la capacidad, que puede almacenar y procesar grandes cantidades de información. Ejemplos de procesos inconscientes. La percepción subliminal, que es percibir estímulos que están por debajo del umbral de la conciencia. Los estereotipos y prejuicios, que es donde la influencia de la información almacenada en la memoria implícita. Y la preparación automática, que es cuando la activación de respuestas ante estímulos sin ser conscientes de ello. Negligencia atencional. Es un trastorno neurológico. Se caracteriza por la falta de atención o la incapacidad de prestar atención a estímulos presentados de un lado del cuerpo o del espacio, generalmente contralateral a una lesión cerebral. Existen dos tipos de negligencia: atencional y intencional. Ahora vamos a hablar de esos dos tipos. Negligencia atencional se refiere a la falta de atención o la incapacidad para percibir estímulos sensoriales presentados en un lado del cuerpo o del espacio. Por ejemplo, las personas con este trastorno no pueden prestar atención a objetos o personas que se encuentran en su lado afectado. La heminegligencia espacial. Cuando hay dificultad para atender a un estímulo en el espacio extracorporal y toca además el conjunto de actividades como vestirse, la lectura y la escritura. Heminegligencia personal. Está relacionada con el propio cuerpo. La extensión sensorial de estímulos simultáneos es siempre multimodal, visual, táctil o auditivo. La negligencia intencional, que es motora, se refiere a la falta de atención o a la incapacidad para realizar movimientos o acciones en un lado del cuerpo. Por ejemplo, una persona con negligencia intencional puede tener dificultades para usar su mano o pie en el lado afectado. Impersistencia motora. Consiste en la imposibilidad de mantener una posición comandada por el examinador más de 10 segundos. Negligencia afectiva.
La conducta es como si no sucediera nada importante a pesar de tener hemiplegia, e incluso en algunos sujetos existe un rechazo o maltrato en el hemicuerpo izquierdo. Negligencia representacional es una negligencia hacia una mitad de la imagen mental. En 1978, Pissiach y Luzzati descubrieron dos pacientes que no solo despreciaban la mitad de su entorno, sino que también fallaban en referir la mitad izquierda. ¿Qué es el aprendizaje inconsciente? El aprendizaje inconsciente se refiere al conocimiento que se adquiere sin la necesidad de recompensas externas o motivación consciente. Es el tipo de aprendizaje que ocurre de manera automática a través de la experiencia y la exposición al entorno. Este tipo de aprendizaje puede no ser evidente hasta que se necesita utilizarlo en una situación específica. ¿Qué evidencia hay a su favor? La evidencia a su favor del aprendizaje inconsciente se basa en varios estudios y observaciones. Por ejemplo, se ha demostrado que el lenguaje materno se adquiere de forma inconsciente a través de la audición y la exposición al entorno sin la necesidad de una enseñanza explícita. Además, se ha observado que muchas habilidades y conductas se adquieren de manera inconsciente a lo largo de nuestras vidas, como caminar, hablar, relacionarse, entre otras. Además, se ha estudiado el papel de la memoria implícita en el aprendizaje inconsciente. La memoria implícita es el almacenamiento y uso de información sin la intervención consciente. Esta se ha demostrado que el aprendizaje implícito o inconsciente implica la adquisición de respuestas complejas sin la conciencia de estar aprendiendo. ¿Qué es la memoria inconsciente? La memoria inconsciente se refiere a la capacidad de almacenar y recordar información sin ser consciente de ello. Es como un baúl escondido en nuestro cerebro que guarda recuerdos y experiencias sin que los recordemos de forma explícita. Es decir, no podemos acceder a ella de forma deliberada, pero influye en nuestras emociones, pensamientos y comportamientos. Evidencia a favor de la memoria inconsciente. Estudios de amnesia que se han tratado con pacientes anterógrada no pueden crear nuevos recuerdos, pero aún pueden realizar tareas aprendidas previamente, como tocar un instrumento o andar en bicicleta. Esto indica que la memoria de estas habilidades se encuentra almacenada en un sistema de memoria inconsciente. Aprendizaje implícito. El efecto priming es la exposición a un estímulo como una palabra. Puede mejorar la respuesta a un estímulo relacionada como un sinónimo sin que la persona sea consciente del primer estímulo. La tarea de aprendizaje serial. Los participantes aprenden una secuencia de teclas sin ser conscientes de la secuencia. Neurociencia. Estudios de neuroimagen en actividad cerebral en áreas relacionadas con la memoria y el aprendizaje se observa durante tareas de memoria implícita, incluso cuando la persona no es consciente de lo que está aprendiendo. Reacciones emocionales, respuesta a las caras. Los estudios en participantes muestran respuestas emocionales a las expresiones faciales subliminales, incluso cuando no son conscientes de haberlas visto. La evidencia es que muestran una mayor actividad en áreas del cerebro relacionadas con la emoción, como la amígdala, cuando se les presentan expresiones faciales subliminales de miedo o ira. Y como lo habla Leo Dux, estos estudios sugieren que las emociones pueden ser procesadas por el cerebro sin que seamos conscientes de ello. Síndrome agnosia visual. El síndrome de agnosia visual es un trastorno neurológico que afecta la capacidad de reconocer objetos visualmente a pesar de tener una visión normal. Las personas con agnosia visual pueden ver perfectamente, pero no pueden darle sentido a lo que ven. Esto significa que no pueden identificar objetos familiares como caras, casas, animales o incluso partes de su cuerpo. Disociación entre percepción y reconocimiento. El paciente puede percibir correctamente las características visuales de un objeto,
color, forma, tamaño, pero no puede identificar. Por ejemplo, un paciente con agnosia visual puede ver un lápiz y describirlo como un objeto largo y delgado de color madera, pero no puede identificarlo como un lápiz. Disociación entre la vía ventral y la dorsal del procesamiento visual. La agnosia visual puede ser causada por daño a la vía central del procesamiento visual, que es responsable del reconocimiento de objetos, o a la vía dorsal, que es responsable de la localización espacial de los objetos. Por ejemplo, un paciente con daño en la vía ventral puede tener dificultad para reconocer objetos, pero puede ser capaz de alcanzarlos y manipularlos correctamente. Un paciente con daño en la vía dorsal puede tener dificultad para alcanzar objetos, pero puede ser capaz de reconocerlos. Con esta terminamos nuestra presentación. Agradecemos mucho por su atención prestada.